Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las doctrinas más explosivas de la historia, la sola fide, o la justificación solo por la fe. Pensemos en esto. Fue la idea central que, literal, prendió la mecha de la Reforma Protestante y partió en dos al cristianismo occidental por medio milenio. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una idea teológica tuviera la fuerza para fracturar no solo una iglesia, sino una civilización entera? Esa, justamente, es la increíble historia que vamos a desentrañar hoy. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al siglo XV. En esa época, la vida espiritual de la gente giraba en torno a una pregunta que era, súper personal y muy angustiante. A ver, ¿cómo puedo yo, un pecador, estar bien con un Dios que es totalmente santo? Bueno, la respuesta que se daba en ese entonces venía de un teólogo llamado Gabriel Bill, y lo que él proponía era, básicamente, un sistema como de paso a paso. Primero, la persona tenía que hacer lo que estaba a su alcance, o sea, poner de su parte. Ese primer esfuerzo, digamos, ameritaba una primera infusión de gracia de Dios. Con esa ayudita, entonces sí, ya se podían hacer obras meritorias, que al final sumaban para la salvación. O sea, era un sistema de cooperación entre la persona y Dios. Pero ¿cuál era el problema con esto? La incertidumbre. Imaginen la presión de no saber nunca si se había hecho lo suficiente. Nunca. Esto generaba una angustia espiritual tremenda, algo que Martín Lutero después describiría con una palabra alemana muy potente, Anfechtung. Es como una duda existencial que te carcome por dentro. Y es justo aquí, en medio de esa crisis, que todo da un vuelco. Martín Lutero, que estaba atormentado por esa mismísima ansiedad, llega con una idea revolucionaria. Él dijo, a ver, ¿y si nos estamos equivocando de enfoque? ¿Y si no se trata de un largo proceso para convertirse en justo, sino de un veredicto instantáneo en el que Dios te declara justo? Y la clave de todo, según él, estaba en el idioma original de la Biblia, en el griego. Hay un verbo, dikaiō, que Lutero reinterpretó. Dijo, ojo, esto no significa hacer a alguien justo poco a poco, como si fuera un proceso moral. No, es un término legal. Significa declarar justo. Es como si un juez, en un tribunal, golpeara el martillo y dijera, inocente. En ese segundo, el estatus legal de la persona cambia por completo, aunque por dentro siga siendo la misma. Y para que esto funcione, se necesita otra palabra clave, logizomai. Esta viene, fíjense, del mundo de la contabilidad. Significa acreditar, apuntar algo en la cuenta de alguien. Entonces, en la teología de Lutero, la justicia perfecta de Cristo no es que se nos infunda como una medicina, sino que se nos imputa. Se anota en nuestro libro de cuentas. Es como una transferencia divina. Y aquí podemos ver el choque de dos mundos, clarísimo. Por un lado tenemos la idea de una justicia infusa, algo interno que va creciendo con la ayuda de Dios, que era la visión medieval. Y por el otro, la idea radical de Lutero, una justicia imputada, que es externa, que le pertenece a Cristo y que simplemente se nos acredita. Son dos maneras, completamente opuestas de entender cómo funciona la salvación. Todo esto desemboca en una de las frases más famosas de Lutero, una en latín, simul iustus et peccator. Significa al mismo tiempo justo y pecador. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero para Lutero, esta era la descripción perfecta de la vida cristiana. Ante Dios, se es 100% justo, legalmente hablando, gracias a Cristo. Pero en la vida de todos los días, pues se sigue luchando con el pecado. Una paradoja que, según él, era la pura realidad. Ahora, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, el principal argumento venía de los escritos del apóstol Pablo, sobre todo de este versículo de la carta a los romanos. Este texto se convirtió prácticamente en la piedra angular de la sola fide. Claro que, la cosa no es tan simple, porque hay otro pasaje en la Biblia, esta vez del apóstol Santiago, que parece decir justo lo contrario. Y con esto se preparó el terreno para uno de los debates teológicos más acalorados y que ha durado siglos. Entonces, ¿se contradicen Pablo y Santiago? La teología protestante clásica dice que no, que la clave está en el contexto. Es como si estuvieran respondiendo a dos problemas distintos. Pablo le hablaba a gente que creía que podía ganarse la salvación con sus obras, el legalismo. Por eso él enfatiza la justificación ante Dios. Santiago, por otro lado, le hablaba a gente que decía tener fe, pero su vida no lo demostraba. Por eso él habla de una justificación demostrativa ante el mundo, donde las obras son la prueba de que la fe es real, no una simple palabra. Bueno, como es de imaginar, una idea tan radical no se iba a quedar en los libros. Las consecuencias fueron enormes.
Lo que empezó como un debate teológico en una universidad terminó en una fractura institucional que literalmente cambió el mapa de Europa para siempre. La respuesta oficial de Roma, de la Iglesia Católica, llegó con el Concilio de Trento. Y aquí las posturas se definieron y se atrincheraron. La Reforma, por un lado, con su justificación forense, por imputación, y Trento, por el otro, reafirmando una justificación transformativa, por infusión. En este punto, las dos visiones del cristianismo occidental quedaron formalmente selladas, en oposición directa. Y estas fechas son clave para entender cómo la división se hizo, digamos, oficial. En 1547, el Concilio de Trento pone en blanco y negro la postura católica, y 30 años más tarde, en 1577, los luteranos hacen lo propio con la fórmula de la Concordia. A partir de aquí, ya no había vuelta atrás. Las posturas estaban grabadas en piedra. Y para los reformadores, que quede claro, esto no era un tema menor, no era un detalle teológico. Esta frase en latín lo resume todo. Para ellos, la doctrina de la justificación por la fe era el artículo sobre el cual la Iglesia se mantiene en pie o se derrumba. Nada menos. Era, en su opinión, el mismísimo corazón del Evangelio. Y ahora avancemos rápido en el tiempo, porque después de siglos y siglos de conflicto, en el siglo XX pasó algo realmente sorprendente. El ambiente empezó a cambiar. Poco a poco se pasó de la confrontación al diálogo a intentar buscar, por primera vez en mucho tiempo, un terreno común en este tema tan divisivo. Y si hay un año que marca este cambio, es este, 1999. En ese año sucedió algo que, sinceramente, muchas generaciones habrían considerado imposible. Se firmó la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. Este fue un acuerdo histórico, un verdadero hito, firmado entre católicos y luteranos. Y lo más fascinante es cómo lo lograron, con un método que llamaron consenso diferenciado. ¿Qué significa esto? Básicamente, es reconocer que aunque cada uno usa su propio lenguaje teológico y pone el énfasis en cosas distintas, en el fondo, en lo esencial, están de acuerdo. La salvación es ante todo un regalo de la gracia de Dios. Y con esto se levantaron formalmente las condenas mutuas del siglo XVI. Ahora, esto no significa que todos los problemas se hayan resuelto. Para nada. No se ha llegado a un consenso total. De hecho, el mismo Vaticano ha señalado que todavía hay puntos de tensión. Especialmente esa idea de Lutero, la de ser simul justus et peccator, justo y pecador a la vez, que todavía choca un poco con la doctrina católica tradicional. Pero a pesar de esos obstáculos, el movimiento ha seguido adelante. Y es que desde 1999, otras grandes familias protestantes se han sumado a esta declaración, los metodistas, los anglicanos y también las iglesias reformadas. Y es interesante ver cómo cada una aporta su matiz, como las iglesias reformadas que conectan esta idea de ser justificado con un llamado a trabajar por la justicia en el mundo. Y así llegamos al final de este recorrido. Es increíble, ¿no? Vimos cómo la forma de entender unas pocas palabras antiguas pudo dividir a un continente entero durante siglos. Pero también hemos visto cómo un nuevo esfuerzo por dialogar sobre esas mismas palabras está empezando a construir puentes. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué nos dice todo esto sobre el poder que tienen las palabras y el diálogo para empezar a sanar incluso las divisiones más profundas y antiguas?